o el Señor quiere enseñarnos este tema acerca de la muerte de Cristo, el cual fue el hecho más relevante, más importante de la historia de la humanidad, pero también de la historia de nosotros. Pero resulta que nosotros nos hemos acostumbrado a escuchar este mensaje cada año, a escuchar acerca de la muerte de Cristo, pero realmente tenemos que preguntarnos si hemos entendido de verdad el significado de la muerte de Cristo y sobre todo qué significa la muerte de Cristo para nuestras vidas, para nosotros. Eh, Tal vez esto se ha convertido en un mensaje, digamos, en un hecho histórico lejano, rutinario, religioso tal vez, pero la pregunta es, ¿qué efectos tiene la muerte de Cristo en mi vida? Y si esos efectos en mi vida son tan importantes, ¿qué fue lo que pasó ese día en el Calvario realmente? ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Entonces, a través de la predicación de hoy, vamos a aprender eso que el Señor quiere decirnos de por qué es importante la muerte de Cristo en nuestras vidas. Entonces, además de las 7 palabras del Señor, vamos a ver algunos pasajes y algunas escenas de, de la muerte de Cristo que son muy importantes y a través de las cuales el Señor nos va a revelar muchas cosas a nuestra vida. Y vamos a ir a empezar por el huerto de Getsemaní. En Getsemaní pasó algo muy importante, algo que debemos analizar. Entonces, yo quiero que estemos atentos, que no nos distraigamos con el celular, que el WhatsApp lo cerremos completamente, que tratemos de estar muy atentos a la predicación para que hallemos respuesta a las preguntas que hemos planteado. ¿Por qué es importante la muerte de Cristo para mi vida? Y hay una cosa muy importante, ¿qué es eso de la manifestación de la justicia de Dios? Hoy lo vamos a resolver. El tema de la justicia de Dios es algo súper importante y clave en nuestras vidas. Entonces, quiero que hoy me acompañen a la escritura y a través de la palabra de Dios miremos en detalle y respondamos estos temas que hemos planteado hoy. Entonces, vayamos primero a Getsemaní y vayamos a Lucas 22, del 39 al 46, donde la palabra de Dios dice, y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. En este pasaje Jesús está orando con sus discípulos en el Monte de los Olivos y Jesús está muy angustiado. ¿A qué se debe esa angustia que tiene el Señor Jesucristo? Tanto así que se aparece un ángel del cielo para fortalecerle. Jesús ya había anunciado previamente a sus discípulos que él iba a morir en la cruz y que él iba a resucitar. Pero ¿cuál fue ese hecho que tenía su corazón angustiado y que sudaba grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra? Eso, los que han analizado este pasaje a nivel médico dicen que eso es una condición de un estrés extremo. ¿Qué era aquello que iba a experimentar Jesús, que sabía que iba a experimentar y el cual le causaba esa angustia? ¿Qué pensamos nosotros que era? Tal vez su muerte, que iba a ser olvidado, dejado por sus discípulos, que iba a ser escupido, insultado, acusado falsamente, o su muerte. Y en las escrituras revela que es mucho más la angustia que el Señor iba a experimentar. Y lo vamos a ver en una de las palabras de Cristo, de las 7 palabras. ¿Qué fue lo que experimentó el Señor Jesús ahí y por qué estaba tan angustiado? Entonces los voy a dejar ahí, o vamos a dejar ahí, pero luego en las 7 palabras vamos a entender cuál era esa angustia que el Señor Jesús tenía en ese momento. ¿Vale? Entonces muy atentos a la predicación. Entonces, algo que vemos ahí es que el Señor Jesús habla de una copa. ¿Cuál copa habla el Señor Jesús? Habla de una copa que, que, que tal vez no quería tomarla, pero que no se hiciera la voluntad de él, sino la voluntad del Padre. Y también antes a los discípulos les había hablado en Mateo 20:22, les había hablado acerca de esa copa. Ya la había referido. Entonces, ahí en Mateo 20:22, el Señor Jesús les dice,
Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. O sea, el Señor ya les había dicho que ellos también habían de beber de esa copa, pero ¿a qué copa se refería el Señor Jesús? Entonces vamos a descubrirlo en esta predicación y yo sé que he planteado muchas preguntas, pero todas van a ser resueltas en la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo a través de las palabras que Él dijo en la cruz. Y vamos a entender por qué es tan importante. Entonces vamos a ver las 7 palabras, vamos a analizar lo que el Señor dijo ahí y vamos a responder luego de esas 7 palabras todas esas preguntas que hemos planteado hasta ahora. Y yo sé que con la ayuda del Espíritu Santo todos vamos a entender este tema tan importante. Entonces, primero les voy a mostrar un relojito que muestra en negro nuestra hora, ¿sí? Nuestras horas normales. Las 12 del día, la 1, de las 2, las 3, las 4, eso está alrededor en el relojito, en negro, pero en rojo está la hora judía. Entonces, por ejemplo, las 12, dice la hora sexta. Entonces, la hora primera dice hora séptima, hora octava y hora novena, que son las 3, hora décima, las 4, hora onceava, y vuelve a las 6 y se repite. Entonces, hora primera en las 7, hora segunda, hora tercera son las 9 de la mañana. Entonces, fijémonos en esas horas. Hora tercera, que son las 9 de la mañana para nosotros, ¿sí? La hora sexta, que es mediodía, y la hora tercera, que es en la tarde, las 3 de la tarde, para que cuando leemos los pasajes de la palabra de Dios, entendemos a qué se refiere cuando dicen, por ejemplo, que el Señor fue crucificado a la hora tercera. O sea, que Él fue crucificado o inició el proceso de crucifixión a las 9 de la mañana. Entonces vamos a entender ese contexto y vamos a ver que hubo unas cosas que sucedieron durante esas horas para que entendamos con mucho más profundidad lo que sucedió ese día en la cruz, porque nos compete a ti y a mí y a nuestra familia y le compete al mundo entero lo que sucedió ese día. Entonces, el Señor Jesús dijo unas palabras que fueron pronunciadas antes de 3 horas que hubo en las tinieblas. O sea, dice en Marcos 15:25, era la hora tercera cuando le crucificaron. Ya sabemos que esos eran las ¿qué? Las 9 de la mañana. Entonces, la primera palabra que el Señor dijo en la cruz está en Lucas 23:34. Y dice la palabra de Dios, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Esa primera palabra del Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, hablan de nuestra ignorancia, de una ignorancia que tenemos del conocimiento de Dios. Como vimos en la alabanza, cuando leímos el pasaje de Isaías 53, dice, por el conocimiento de Jesús, el conocimiento de mi siervo, Él justificará a muchos. Y eso significa que nosotros andábamos descarriados sin conocimiento de Dios y Cristo vino a revelarnos el conocimiento de Dios para a través de ese conocimiento entender y aceptar esa justificación del Señor. Vamos a ir viendo y entendiendo qué es la justificación. Pero esa primera palabra, Él pide, es una oración profunda a Dios pidiendo que nos perdonara, que perdonara a esas personas que en ese momento lo estaban crucificando, porque no sabían lo que hacían. ¿A quién estaban crucificando? Al Dios de gloria. Pero también nos dice a nosotros, también el Señor Jesús en este momento ora por nosotros, porque muchas veces no sabemos lo que hacemos. Estamos así, ¿qué estamos haciendo con nuestras vidas? Creemos que sabemos. Creemos que sabemos qué estamos haciendo con nuestra vida e incluso les damos lecciones de vida a las demás personas. Queremos decidir incluso la vida de otras personas, pero ni siquiera hemos podido decidir la vida, nuestras propias vidas. Y el Señor nos dice, le dice al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y la única forma de nosotros saber lo que debemos hacer en nuestras vidas es yendo nuevamente a la cruz y a entender por el conocimiento de Cristo qué es lo que verdaderamente debemos hacer con nuestras vidas. Luego de esa primera palabra, él pronuncia la segunda palabra. Recordemos que esas palabras fueron pronunciadas antes de 3 horas de tiniebla
que hubo entre la hora, las 12 del mediodía o la hora sexta y la hora novena, que son las 3 de la tarde. O sea que entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía el Señor pronunció estas palabras que estamos escuchando. La primera palabra, ahora la segunda palabra, que es, dice, de cierto te digo. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es una palabra súper importante. Había dos ladrones que al principio, lo dice Marcos, ellos estaban diciéndole, bueno, ¿por qué no te bajas de esa cruz y nos salvas también a nosotros? Pero uno de ellos se arrepintió al ver que ese hombre era inocente, que ese hombre era inocente. Y empieza a ese hombre que está en la cruz, ahí al lado de Jesús, a hacerle revelado quién era ese hombre con el que estaba a punto también de morir. Y esa palabra es súper importante porque marca algo que debe ser trascendental para nuestras vidas y es que nosotros somos salvos por medio de la fe en Jesucristo, no por las obras. Ese hombre estaba ahí, él mismo lo reconoció porque merecía estar ahí, él era ladrón, ¿sí? Y ese hombre nos representa a todos nosotros merecíamos estar en esa cruz. Cristo no, porque él era inocente, él no tenía culpabilidad ni pecado. Y entonces el Señor Jesús, él le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, le dice el ladrón. O sea, confía en él. Está viendo que el Señor Jesús lo puede salvar, que el Señor Jesús ahí está al lado del rey prometido que iba a morir y que iba a resucitar. Y le dice, acuérdate de mí cuando vengas o cuando estés en tu reino. Y muchas veces nosotros decimos, no, una persona para ser salva tiene que hacer no sé cuántas obras de caridad y todo. Pues este ladrón no hizo ninguna obra de caridad más que confiar en su obra final en Jesús, sinceramente. Y Jesús le dice, de cierto que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, nosotros somos esas personas que merecíamos estar ahí y que ese inocente murió por los culpables y le dice a ese hombre, hoy estarás conmigo en el paraíso. Si tú no has creído verdaderamente en Cristo, Cristo te dice hoy a través de la palabra de Dios que hoy mismo estarás con Él en el paraíso. Porque recibir a Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida, obedecerle a Él, ir a recibirlo como nuestro Señor y Salvador, es el verdadero paraíso de nuestra vida. Nosotros podemos tener muchas cosas en nuestra vida, carros, lujos, casas, personas, estar rodeados de familia, de mucha gente, pero podemos estar completamente solos. Podemos tener muchas riquezas, pero podemos ser los más miserables del mundo. Y solo necesitamos una sola cosa, necesitamos a Cristo en nuestro corazón para ser salvados hoy mismo. Si tú hoy, alguno de los que está aquí invitado, no ha creído en Jesucristo, la palabra de Dios te dice el Señor Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso es tenerlo a Él en nuestro corazón, en nuestra vida. Él lo llena todo. La tercera palabra, el Señor dice algo muy bonito y es acerca de su mamá, de María. Y dice, mujer, he ahí a tu hijo, he ahí tu hijo y he ahí tu madre, en Juan 19, 26, 27. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Entonces Jesús, sabiendo que no va a continuar en su cuerpo, un hijo responsable de su mamá, la coloca en las manos del discípulo para que desde ahí continuara ella recibiéndola en su casa. El que escribe este evangelio, Juan, lo cumplió porque él mismo está dando testimonio de que él la recibió desde aquella hora en la casa. Este evangelio fue escrito años después de la muerte de Cristo y él está atestiguando que ese encargo que le dejó el Señor Jesús, él la cumplió y honró a la mamá de nuestro Señor y Salvador, o sea, a la sierva del Señor que Dios utilizó para que por medio de ella llegara Jesús y naciera nuestro Salvador. Entonces Él la encarga a su discípulo. Nos preguntamos si nosotros somos así con nuestras mamitas, ¿sí? Tenemos ese cuidado y ese encargo que nos dejó el Señor Jesús. Y luego, entonces ya vienen esas palabras y entonces viene la hora
que estamos hablando, la hora del mediodía. Entonces dice en Marcos 15:33, dice, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, ¿sí? O sea, desde el mediodía, ¿sí?, hasta las 3 de la tarde, todo el cielo quedó completamente nublado. Algo pasó ahí, algo sucedió trascendentalmente en esas horas, algo ocurrió muy importante para nuestras vidas y nosotros tenemos que saber qué sucedió, porque si no sabemos qué sucedió, en nuestros pecados moriremos. Lo que pasó ahí tiene que ver con mi propia vida. Y es importante que hoy no lo escuchemos como una religión más, que este mensaje no lo escuchemos como, alguien que está hablando de Jesús y de la muerte de Jesús, sí, allá la historia. Esto no es una historia, esto es algo real, esto es algo vivo. Y si nosotros lo entendemos hoy, esto va a impactar grandemente nuestras vidas y las vidas de nuestra familia. Por eso les pido, con el corazón en mi mano, que escuchemos atentos estas palabras y no nos distraigamos. Hoy en día nos distraemos por cualquier cosa, pero atentos nuestros oídos. El que tiene oídos, que oiga lo que el Señor quiere decir esta tarde. Entonces, esta palabra fue pronunciada al final de las 3 horas de tiniebla. Esa cuarta palabra, que está en Mateo 27:46, el Señor dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esta es la explicación a por qué Jesús en el huerto de Getsemaní tenía tanta angustia. Esta es la revelación que hace la palabra de Dios. Este fue el momento de angustia del Señor Jesucristo porque estaba experimentando algo terrible en su vida. Él estaba experimentando el desamparo, la soledad. ¿Por qué? Porque en esa hora de oscuridad que empezó, Dios el Padre estaba colocando sobre Jesús todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y el Padre Dios, que había vivido en una comunión ininterrumpida con su Hijo Jesucristo, en ese momento se ve interrumpida esa comunión y el Hijo siente ese desamparo y esa soledad. Porque Dios, que es santo, que es un juez perfecto, que es un juez justo, no habita en medio del pecado, sino que es como Dios justo y juez justo, que ahora lo vamos a entender, tiene que acabar con el pecado, tiene que hacer justicia sobre el pecado. Ahorita vamos a entender más en profundidad esto de la justicia, pero en ese momento el Señor Jesús queda desamparado porque Él grita. Jesús clamó a gran voz, o sea, fue un grito de angustia. No fue, ay, ¿por qué me has desamparado? Oh, un grito de angustia. Imagínense el grito de angustia más grande que ustedes pudieran experimentar. Algo terrible que en algún momento de su vida ustedes estén pasando y le dice, Señor, ¿por qué me has abandonado? Es un grito de angustia. Y el Señor lo estaba experimentando en ese momento, estaba experimentando una profunda angustia, un desamparo. En la quinta palabra, el Señor dice en Juan 19:28, después de esto, sabiendo Jesús que, que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. La escritura ya había predicho con anticipación, con muchos años de anticipación, que Cristo iba a sufrir en la cruz una muerte por crucifixión. Por eso en los Salmos podemos leer, en el Salmo 22, podemos leer que él dice que se le pegó la lengua al paladar. O sea, eso es una terrible sed, una terrible deshidratación. Desde las 9 de la mañana ahí el Señor en la cruz ya estaba completamente deshidratado. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros nos da una sed extrema? Se nos pega la lengua al paladar. El Señor ya estaba en esa condición, en ese momento de angustia, en ese momento en que todos nuestros pecados estaban cayendo sobre Él, todos nuestros malos pensamientos, nuestras malas intenciones, nuestra rebeldía, nuestra independencia de Dios, porque queremos hacer lo que nosotros queremos hacer y no reconocemos a Dios en nuestros caminos. Todo eso fue sobre Él. Y el Señor en esa angustia dice, tengo sed, y se cumple la escritura que había sido predicha en el Salmo 22.
En su sexta palabra, que está registrada en el Evangelio, Juan 19, hay dos palabras finales que están registradas. La primera palabra que está registrada en Juan 19:30, y aquí vamos a empezar a entender el tema de la justicia, dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Telestai es la palabra griega para consumado es, y esa palabra se utilizaba en Roma en ese tiempo cuando alguien tenía una deuda con otra persona e iba y pagaba o alguien le pagaba, decía pagado es, consumado es, esto ya es trato cerrado, es decir, ya fue pagada la deuda. Y esto significa esta palabra. Y esta deuda, ese pagado es cuando el Señor está diciendo, he pagado la deuda. ¿Cuál deuda? La deuda que nosotros teníamos. Todos teníamos una deuda. Si tú no has creído en Jesús, estás endeudado. Así tu banco rebose en ceros, tienes la deuda más grande que no la paga sino solamente la preciosa sangre de Cristo. Cuando Él dijo consumado es ya al final, ya había derramado toda o casi absolutamente toda su sangre, porque lo último que derramó fue agua y sangre cuando le atravesaron el costado. Y en su última palabra, ya el Señor coloca en manos del Padre su espíritu. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Amén. Esta es la palabra de Dios. 7 palabras que cambiaron la historia de la humanidad, pero 7 palabras que también cambian nuestra historia y la historia de nuestra familia. Así que vamos a profundizar en esas palabras y vamos a entender el tema de la justicia. Lo que pasó en ese día fue la manifestación de la justicia de Dios. Dios el Padre hizo justicia ese día. Y vamos a entender esto con una ilustración, como me ha enseñado el pastor, que pueda dar a explicar. Hoy tenemos 2 ilustraciones para que estén atentos. Esta que voy a dar y otra que vamos a dar al final. Tomemos un ejemplo para entender lo que sucedió en la muerte de Cristo y por qué tiene que ver todo conmigo y con nosotros. Si un juez, imagínense ustedes a un juez ahorita en Colombia donde hay tanta injusticia, donde los ladrones matan y roban y los jueces los liberan a los 3 días, ¿qué decimos nosotros? ¿Que ese juez es qué? ¿O es que es misericordioso y deja ir a los ladrones para su casa? No, es un juez corrupto. Si a nosotros nos pasara eso, por ejemplo, Dios no lo permita que roben y maten a un hijo de nosotros, y el juez diga ese día, no, yo hoy amanecí misericordioso, mi mujer me atendió bien, me sirvió bien la cena, yo estoy contento porque estoy contento y estoy chévere, liberen a todos los presos, ¿cómo quedaríamos nosotros? Habrá presos que no se merecen estar ahí, pero habrá muchos que sí son culpables de eso. Si un juez deja libre a alguien que ha matado en el día del juicio, diríamos nosotros no que es misericordioso, sino que es injusto. Pero Dios sabemos que es un Dios justo, ¿cierto? Entonces, la única manera de que el culpable de verdad pueda ser liberado legalmente, número 1, que alguien pague la fianza por él, y si hay un pago por eso, si hay fianza por eso, que deduzca esa pena. O que alguien tome su lugar, diga no, él no fue, fui yo. El juez que le toca decir, pero pues el otro se está inculpando, incriminando, pues entonces la justicia va a recaer sobre ese que se está incriminando. ¿Y qué de nosotros? Ustedes dirán, ya sé hacia dónde va ese predicador, pero es que nosotros somos buenos. Nosotros pasa gente por la casa y le damos mercado. Nosotros no somos malos, no hemos matado a nadie, nosotros somos buenas personas, soy chévere. Yo en las fiestas soy, mejor dicho, chévere, hablo con todo mundo, yo no soy vanidoso, y empieza uno a sacar las cosas buenas que uno tiene, ¿cierto? Pero la Biblia del Señor Jesús, cuando nos encontramos al Señor Jesús, no podemos vivir una vida de hipocresía. Sabemos que tenemos pecado. ¿Podemos ir ante el juez justo de Dios y quedar libres? ¿De verdad somos buenos? Diremos, yo no robo, yo no mato, yo soy bueno, pero eso no es cierto. El mismo Señor Jesús revela en Mateo 5, 22, 24, por ejemplo, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio,
y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, o sea, tonto, bobo, quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El Señor nos está hablando que no seamos hipócritas, que nosotros muchas veces ofendemos con nuestras palabras, con nuestras actitudes a las demás personas. Y en eso tenemos que ir a juicio y responder por eso. También dice que cuando miramos a una mujer con deseo ya hemos fornicado o hemos adulterado con ella en nuestros ojos. Así que estaremos libres por nuestros pensamientos o nuestros actos. La misma palabra de Dios nos dice que no hay bueno ni siquiera uno. En Romanos 3 del 11 al 12 nos dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y esto nos lo revela la palabra de Dios en Romanos 3. No hay ni siquiera uno. No hay nadie aquí, ni siquiera en esta reunión, que pueda alzar la mano y decir, yo cumplo los 10 mandamientos y yo cumplo absolutamente todo. Yo nunca miento, yo nunca robo. Todos sin Cristo estábamos condenados al fuego del infierno. Y eso ya no se predica. Ya solamente se dice, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Pero no saben que ese amor también actúa de la mano de la justicia de Dios. Entonces ya estamos, yo creo que entendiendo qué es la justicia de Dios. Y vamos a ir más allá. En Números 14, 18 nos dice algo profundo, muy, muy profundo, pero si lo analizamos bien parece contradictorio. Dice, Jehová, está hablando de Dios, de nuestro Señor Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Es decir, pregunta para todos, ahí reflexionemos en nuestra casa. ¿Cómo puede ser el Señor tardo para la ira y grande en misericordia y perdonar la iniquidad y la rebelión y al mismo tiempo no tener por inocente el culpable si todos somos culpables conforme a la Escritura? ¿Cómo Dios puede ser a la vez un Dios amoroso, misericordioso, y cómo puede ser a la vez ese juez justo que no deja sin pago? Porque sería injusto que alguien que hace todo eso quedara sin pago. O sea, sería injusto que nosotros saliéramos liberados sin haber pagado por haber hecho algo en contra de la ley de Dios. Entonces, ¿cómo Dios puede ser misericordioso y puede ser justo a la vez? Reflexionemos un momento esto. Entonces, respondamos. ¿Cómo puede Dios ser un juez justo, perdonar la maldad y al mismo tiempo no tener por inocente el culpable? Y la respuesta es la cruz de Cristo. Así que la cruz de Cristo es la única manera en que tú, si quieres librarte de la ira de Dios, puedes hacerlo. Y en que nosotros los creyentes tenemos la total garantía y seguridad de que hemos sido librados de la ira de Dios. El Señor Jesús estaba angustiado porque él le parecía una gran angustia ser separado por un instante de su Padre y recibir la copa de la ira de Dios, el cáliz de su ira, de un juez justo, no un Dios como las iras humanas, sino un Dios que ejecuta justicia sobre el pecado. Jesús probó eso. Jesús tuvo un instante donde probó la muerte espiritual porque estuvo separado del Padre. Y él estuvo separado por un instante del Padre y fue un grito de dolor. Cristo no quiere que nosotros experimentemos esa muerte espiritual eterna. Él la experimentó un instante y no quiere que nosotros la experimentemos eternamente. Estar separados de Dios. No quiere, no quiere y no quiere, y esa fue su angustia. Por eso nos dice la palabra de Dios que aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por eso el Señor cuando dice consumado es, quiere decir que Él pagó esa deuda que nosotros teníamos.
Y reitero, Cristo no quiere que experimentemos eternamente lo que Él experimentó durante un instante. Amén. Entonces, Jesucristo en ese momento en la cruz lo que se reveló fue la justicia de Dios. La justicia de Dios es Cristo mismo. Porque Dios puso sobre Él nuestros pecados y la justicia de Cristo nos la dio a nosotros para hacernos justos, para que ya no tuviéramos ese pecado en nosotros, sino que pudiéramos entregarlo a Él en la cruz. Por eso cuando el Evangelio es la predicación de la justicia de Dios, Dios quiere que hoy nosotros le entreguemos nuestros pecados y Él nos dé su justicia, porque es la única forma de ser librados del fuego del infierno. Es la única manera. Si nosotros en vida, ahora que estamos conscientes, que estamos escuchando esta predicación, es a través de recibir esa justicia que nosotros podemos ser librados de la ira de Dios. Y ahora vamos a ver que ya se dice en el Apocalipsis que muchos van a experimentar la ira de Dios, la copa de la ira de Dios. Entonces, pero hablemos de esa justicia. Romanos 5:9 nos dice, pues mucho más, atentos, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿De cuál ira? De la ira de Dios. O sea que cuando nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, le rendimos nuestra vida, creemos en Él, esto es por la fe. Por la fe, mediante la fe, llega la justicia de Dios a nuestra vida, como un don que viene de Dios. Es algo que nosotros no podemos lograr en nuestra fuerza, por nuestras obras. Es algo que mediante la fe viene esa justicia de Dios a nuestra vida y es colocada en nosotros. Por eso dice en Romanos 4:25, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por eso el domingo vamos a ver la importancia de la resurrección de Cristo en nuestra vida, donde se confirma toda esta obra de salvación. En Romanos 10:10 dice que con el corazón se cree para justicia. Entonces nos está hablando de eso, que nosotros dice, porque con el corazón se cree para justicia, es decir, mediante la fe viene la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay algo que tú debes decir, que tú debes creer para ser justificado, pero debes decir para que venga la salvación. Es decir, cuando tú lo dices, cuando tú en este momento, ahí donde estás en tu hogar, le dices, Señor Jesús, ven a mi vida, te necesito, me rindo ante ti, entonces es imputada esa justicia en ti, es colocada en ti esa justicia de Cristo y tus pecados son llevados a esa cruz. Esa justicia que es por medio de la fe. Entonces un pasaje que nos explica muy bien y nos resume lo que hemos hablado hoy es Romanos 3:21-23, nos dice la palabra de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, el hombre no se podía justificar por cumplir las obras de la ley, porque era incapaz en su naturaleza de cumplirlas. Por eso dijo, no hay ni siquiera uno. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, ¿qué se ha manifestado? La justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. ¿Qué testificaron los profetas? Que Jesús iba a morir en la cruz y que iba a resucitar. Que Jesús iba a morir por nuestros pecados. Y por eso dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Esto es una justicia que viene cuando tú escuchas hoy este evangelio y le prestas atención y lo tomas para ti, te apropias de estas palabras que se están predicando hoy, que no se están predicando por casualidad, que tú no las estás escuchando por casualidad, sino porque Dios te está llamando a través de la vida de muchos que estamos predicando este mensaje, que la justicia de Dios llega por medio de la fe y tú la fe primero la tienes que escuchar. Para tener fe tienes que escucharla por medio de la palabra de Dios, porque Dios dejó esta palabra de Dios para revelar la verdad y la verdad está aquí. Cuando tú escuchas eso de la justicia de Dios que fue ejecutada sobre Cristo y que vino a nosotros la justicia de Cristo, entonces tú estás creyendo y ahora Dios te invita a recibir por medio de la fe en Jesucristo esa justicia. Y dice, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, ya que no hay ni siquiera uno bueno, ninguno de nosotros es bueno, Cristo sí es bueno.
Cristo sí cumplió la ley, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces Cristo tuvo que morir en la cruz para que nosotros ahora tengamos ese don de justicia en nosotros. Ahora, ¿qué sucederá con aquellos que no aceptan el sacrificio que Jesús hizo por ellos? ¿Acaso esas personas, que Dios permita que aquí no esté absolutamente ninguno que rechace la palabra de Dios? ¿Qué pasará con estas personas que no acepten este sacrificio? ¿Creen ustedes que escaparán de tener que beber la copa de la ira de Dios que Jesús tuvo que beber por un instante para salvarnos de nuestros pecados? No escaparán. Y eso lo dice la Biblia, dice que ahora en la gran tribulación que ya se viene en pocos años, ya se viene esa gran tribulación, ya se viene ese juez justo, no a juzgarnos a nosotros que hemos creído. Nosotros no tenemos ninguna condenación porque hemos creído en Cristo. Pero los que han rechazado a Cristo van a beber de la copa de la ira de Dios. Y eso está en Apocalipsis 15:7. Hay muchos pasajes, nos podríamos gastar el resto de tarde hablando de los pasajes, donde también se anuncia y poco se predica que va a venir una copa de la ira de Dios y que solamente van a ser salvados los que crean en Jesucristo. ¿Qué dice Apocalipsis 15:7? Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, justa ira por el pecado de la humanidad. Porque este es el pecado, que la luz vino al mundo y el mundo, como está pasando ahora, prefirió las tinieblas, las riquezas temporales, prefirió el pecado temporal, prefirió todo lo temporal y están rechazando la eternidad y las bendiciones de Dios. 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. También vamos a ir al pasaje que dice Juan 3:36. El que cree, mire que no nos están pidiendo el que hace obras buenas. No, como el resultado de mi fe son las buenas obras, porque es un corazón limpiado y cambiado. No quiere decir que no hagamos buenas obras, estamos llamados a hacerlas, pero guiados por el Espíritu Santo. Porque solo si tenemos al Espíritu de Dios, si el amor de Dios derramado en esa cruz del Calvario, el amor de Dios viene a nosotros en nuestro corazón, podemos hacer lo bueno. Podemos hacer esas buenas obras. Pero la salvación dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa, el que insiste en decirle, si eres el Cristo, bájate de esa cruz. Si eres el Cristo, aparécete y haz un milagro, como decían los religiosos en ese tiempo. El que insiste, yo quiero ver un milagro para creer en ti. Y la única señal que recibieron en ese tiempo, porque el Señor hizo muchos milagros y ni así creyeron, ni aún resucitando a Lázaro creyeron. Y el Señor les dijo, la única señal que van a tener es que voy a morir y al tercer día resucitaré. Y esa es la señal que el Señor nos está pidiendo hoy. Y dice, bienaventurados los que creen en mí sin haberme visto. Y eso somos nosotros en el presente siglo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que rehúsa, el que sigue en sus religiones, pensando que por unos rituales y porque se bañe con algo va a ser limpio, y porque suba una montaña de rodillas entonces va a ser limpio, ese es el que está rehusando a Cristo, porque ninguna obra que nosotros hagamos nos justificará ante Dios. Lo único que podemos hacer es mirar a Cristo y confiar en Él y fijarnos en ese amor tan grande, tan puro, tan precioso que nos dimos cuenta ayer en la cena del Señor, que cuando hacemos la cena hacemos memoria de ese gran amor derramado en la cruz. Hermanos, entonces como conclusión, ¿cuál es la aplicación práctica de esta predicación y qué cosas tenemos que hacer? Número 1, si no has creído en Jesucristo verdaderamente y aún vives practicando el pecado, si llevas 10 años, 20 años en fornicación, aún vives practicando el pecado, no quiere decir que los cristianos no pequemos.
Muchas veces caemos, pero nuestra conciencia espiritual ha sido despertada para arrepentirnos y para corregir. Pero muchas veces practicamos el pecado, vivimos toda la vida en pecado y decimos, no, yo creo que me arrepiento por allá cuando ya esté enfermo, el último suspiro. La palabra de Dios dice que a Dios nadie lo engaña, de Dios nadie se burla. Si nosotros no hemos creído verdaderamente en Cristo para ser salvos de la ira de Dios, como dice la palabra de Dios, no lo digo yo, es la palabra de Dios, debemos recibir esa justicia, que hoy la estamos recordando, esa justicia de Dios que fue colocada ese día, fue ejecutada ese día y que nos fue dada a nosotros o nos es dada por fe. Si yo no hago, no recibo esa justicia, ese don de justicia, como consecuencia voy a seguir en el pecado. Pero si tú ya eres cristiano, ya has creído en el Señor de Jesucristo, pues estamos llamados a poner en acción a través del amor la justicia de Dios. Como dice Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ¿quién? De Adán, la transgresión de Adán que heredamos todos. Mucho más, iglesia, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Sobre qué reinaremos los que hoy estamos recibiendo y apropiándonos de este don de justicia? ¿Sobre qué reinaremos? Sobre el pecado. Ya el pecado no tendrá poder en nosotros porque hemos recibido el don de justicia y la gracia de Dios. La gracia de Dios no es un permiso para pecar, al contrario, es la fuerza vital de Dios por su espíritu que nos aleja a nosotros del pecado, de ser esclavos del pecado. Y a través de esa gracia empezamos a crecer, a avanzar, porque nos ha sido dada el don de justicia. Así que si eres cristiano, no te vivas culpando por tus antiguos pecados porque ya han sido perdonados. Entonces claramente reinaremos sobre el pecado. Por eso Pablo lo dice en Filipenses 3, 9, 10. Pablo que decía que él cumplía la ley, que él había cumplido la ley, que él había sido riguroso en cumplir todas las ordenanzas de la ley. Y él decía en Filipenses 3, 9, 10, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, no justificándome a través de mis propias obras, creyéndome bueno, buena gente, buena persona, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, porque la ley te dice qué tan cerca o lejos si estás cumpliendo las cosas de Dios o no. Pero él no quería ser justificado por esa ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Entonces yo les pregunto, hermanos, ¿en qué cosa Pablo imitó a Cristo? Porque él muchas veces en sus cartas dijo, imítenme a mí. Pues si ya sabemos que ni siquiera Pablo cumplió la ley, entonces ¿en qué debemos imitar a Pablo? ¿En qué lo imitaron? Pues que Pablo imitó a Cristo en aceptar la justicia de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pero al hacerlo, Pablo llegó a tener el carácter de Cristo, el amor de Cristo, la paciencia de Cristo, el perdón de Cristo, a practicar el amor de Cristo. Si aceptamos su justicia, nuestro carácter va a ser cambiado, determinado, transformado completamente. Hermano, y lo último que debemos hacer es predicar de la justicia de Dios, porque como nos decía, enseñaba el pastor el martes, ya no se predica de la justicia de Dios. Y no estamos entendiendo como cristianos la justicia de Dios. Así que por último, quiero interpretar una canción que le oré al Señor hace muchos meses y le decía, Señor, ¿cómo explico estos temas doctrinales que son tan profundos y tan importantes de una manera sencilla? Entonces el Señor me inspiró a escribir esta canción, que es una canción que explica todas estas doctrinas que hemos hablado esta tarde. Él recibió toda la ira santa de Dios para que fuésemos llenos de su amor. Él recibió
toda nuestra maldición, para que fuésemos libres de toda condenación. Gracias a sus heridas somos sanados. Gracias a su sacrificio somos levantados. Gracias a su muerte somos justificados. Por su resurrección somos vivificados. Él recibió todos nuestros pecados para que creyendo en Él seamos perdonados. Él recibió, rechazó a su tecido para que seamos hijos del Señor. Gracias a sus heridas somos sanados. Gracias a su sacrificio somos levantados. Gracias a su muerte somos justificados. Y por su resurrección somos vivificados. Así es, Padre, gracias, Señor. Gracias en esta tarde, Señor, porque tú nos has justificado, Señor. En ese madero se escribió la historia de nuestras vidas, la verdadera historia. Se escribió con la preciosa sangre de Cristo, con la sangre de un cordero sin mancha y sin pecado. El inocente murió por los culpables. Y aquí estamos, Señor, aceptando en nosotros esa justicia que tú revelaste ese día, en esa hora de oscuridad que hubo entre el mediodía y las 3 de la tarde. Y queremos ir juntamente con Cristo a la cruz y morir a nuestro pecado, morir a nuestra iniquidad, morir a nuestro orgullo, Señor, morir a nuestra independencia, a querer que nosotros sabemos cuando no sabemos nada, Señor. Tú eres el que lo sabe todo. Hoy queremos aceptar esa justicia en nosotros para que justificados vivamos libres de todo pecado, para que no practiquemos ya el pecado, para que escapemos de esa ira que viene sobre el mundo, porque han rechazado la luz, porque rechazaron a Cristo, porque han tomado en vano tus palabras, Señor. Y tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y sean salvados mediante la fe en Jesucristo. Por esa fe somos salvados por gracia. Y viene a nosotros esa justicia, Señor. Gracias a sus heridas fuimos sanados. Estábamos enfermos espiritualmente. Estábamos lejos de ti, Señor. Y hoy queremos rendirnos a tus pies, Señor. Aceptar esa muerte en nosotros. Hoy llévanos a esa cruz, Señor. Y que ese viejo hombre sea colgado ahí. Y queremos resucitar juntamente con Cristo. Oh, amado Señor, perdona nuestros pecados y límpianos con esa preciosa sangre con la que tú pagaste, y por eso dijiste, consumado es, pagado es. Ya no hay deuda. Al que ha creído, ya no tiene deuda, porque su fe le es contada como justicia.
En el nombre de Jesús, en el nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, te hemos orado, Señor. En el precioso nombre de Jesús y con la unción de tu Espíritu que ahora mora en nosotros, para que a través del Espíritu hagamos morir las obras de la carne. Y tu justicia, Señor, sea colocada en acción a través del amor. En el nombre de Jesús.